¿Ha sido, cree usted, una buena decisión de este gobierno de postergar, o sea, dejar que culmine esta operación de compra al próximo gobierno y priorizarlo en temas de carácter social, de necesidad para la población, o no? Bueno, el presidente no puede alegar que no conocía la cifra, no puede alegar que no conocía la cifra, que ya estaba, digamos… 3.500 millones de dólares, más o menos. Exactamente, para la adquisición y la renovación del parque aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, que desde luego está bastante mellado. Ya los aviones Mirage 2000, los aviones MiG-29, los aviones Sukhoi 25 ya han llegado al límite de su vida operativa, y efectivamente existe la necesidad en general, no solamente de aviones de combate, sino aviones de transporte, helicópteros y las otras Fuerzas Armadas, de renovar su parque militar. Habida cuenta que, nos guste o no, pero la inversión en defensa, en recuperaciones operativas, ha sido muy baja en estos últimos años. De tal manera que una primera idea fuerza que quisiera plantear es que el presidente no puede desconocer la cifra, porque inicialmente cuando él toma el poder hay que recordar que el primer embajador que recibe en Palacio de Gobierno es el embajador Bernie Navarro. Y hasta ese momento él hace unas declaraciones en el sentido de que él va a seguir, digamos… Claro, el 20 de marzo hay un comunicado de prensa de Palacio que dice vamos a seguir con esta operación. Sí, pero no solo eso, hay otros indicadores no menos importantes que el presidente no puede desconocer. Hay que recordar que el presidente del Consejo de Ministros, que es un general de ejército, Luis Arroyo, que además tiene experiencia en inteligencia, ha trabajado en el sistema de inteligencia, en inteligencia exterior, hace unas declaraciones en otro medio diciendo que las primeras semanas de abril se van a abrir unos supuestos sobres con los postores y se va a proceder a la elección. Más allá de la parte administrativa, tanto el gobierno de Gerí como el gobierno del presidente Balcázar dieron muchas señales excesivas, diría yo, a los Estados Unidos que esta compra se iba a efectuar. De tal manera que la decisión abrupta del presidente de postergarlo es para mí una verdadera sorpresa, porque creo que más allá del tema de fondo es el tema de las formas como que se están tratando. Porque esta decisión, Carlos, Fernando, que podemos estar de acuerdo o no, no solamente afecta al sector defensa, sino ha comprometido también a la política exterior peruana, porque nos ha puesto en una posición, digamos, de tensión con los Estados Unidos, cuyo resultado es evidentemente… Hay que contar a nuestros seguidores que hay otro ingrediente. Pues, ¿no? El presidente anuncia acá, creo que conversó contigo, Carlos. Sí, el viernes. Que no dijo no voy a firmar, dijo evaluando, ¿no? No, va a dejar esta compra al próximo gobierno, ¿cierto? Claro, y que más bien hay para él otros gastos, o mejor dicho, este gasto no es prioritario, sino que hay que invertir ese dinero en… Claro, ese es el primer ingrediente. Y como a la 1:00 p.m. aparece un post en X del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, diciendo algo así como no se jueguen con los Estados Unidos porque vamos a usar todas las herramientas posibles. Queremos entender. Si negocian con mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, pues utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. Herramientas disponibles queremos pensar que son herramientas diplomáticas, quizá económicas, arancelarias, sí. o algo más, Andrés. Bueno, en primer lugar, a mí no me sorprende la reacción del embajador de los Estados Unidos, porque parece que estamos asumiendo por vez primera el estilo de diplomacia que tiene la administración Trump II y Donald. Ese es el perfil de los embajadores políticos y no de carrera que Estados Unidos está designando en la región. Argentina, Chile, Panamá, el frustrado embajador que iba a asumir en Colombia, etcétera. De tal manera que a mí no me sorprende esta reacción, porque es un estilo de diplomacia al cual, en el caso peruano, no estábamos acostumbrados, porque históricamente al Perú Estados Unidos le colocaba embajadores de carrera que guardaban mucho las formas, que no eran embajadores políticos. ¿Pero prevé usted, Andrés, que se vienen sanciones para el Perú? Dependiendo de cómo se maneja esta ralentización de lo que puede ser la decisión del presidente de posponer la decisión, porque habían ya negociaciones muy avanzadas, y lo que me sorprende a mí es que se haya dejado avanzar tanto las negociaciones con la empresa Lockheed Martin, prácticamente hasta, digamos, una firma ya de un… Claro, al parecer ya había una promesa de que en estos días firmaremos, ¿no? Sí, si no,
no me explico, no, sería más difícil explicarse ese post de Navarro. Claro, porque aparentemente los representantes de la empresa ganadora, Lockheed Martin, ya habían estado en el Perú negociando una serie de aspectos principales y colaterales. Sí, pero vamos a seguir conversando con ¿Cómo no? Andrés Gómez de la Torre, pero luego de una pausa donde oiremos mensajes de nuestros anunciantes y volvemos en Ampliación de Noticias. De análisis de la situación internacional, sino también de la defensa. Entonces ha surgido este tema anunciado por el presidente en entrevistas acá y en otros medios, donde dijo que estaba evaluando que mejor ya no firmaría él el contrato para comprar 24 aviones F-16 a una empresa de Estados Unidos, sino que mejor patea esta decisión para el próximo gobierno. Y eso enfureció al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, y ese mismo día, el viernes, difundió un post donde dice que Estados Unidos utilizará todas las herramientas posibles en defensa de su seguridad y de la región. Eso significa pues que está muy, muy, muy molesto con el Perú. Andrés, ¿cuál podría ser una salida inteligente, digna, considerando pues que estamos en medio de una crisis política originada por la indefinición electoral? Mira, Fernando, para comenzar, esta abrupta decisión del presidente creo que no ha aquilatado el impacto que podía tener no solamente en el ámbito estricto de la defensa, como vuelvo a repetir, la necesaria recuperación operativa de la Fuerza Aérea, sino también en términos de política exterior. Coincido, el Perú está en una posición muy delicada que no tiene por qué darse el lujo de enfrentarse a ningún país y menos en esta coyuntura, nos guste o no, a los Estados Unidos. Si de transparencia se trata, porque creo que hay un extremo en la declaración presidencial que dice hay que actuar con transparencia, yo sugeriría al presidente que en aras de esa transparencia haga público las conclusiones de la lista de prelación técnica que entregó la Fuerza Aérea del Perú en agosto del año pasado, en la cual se daba una calificación y un puntaje a las tres opciones: al F-16 norteamericano, Lockheed Martin, al Rafale F-4 francés de Dassault Aviación y al Gripen NGEF sueco de la empresa SAP. Porque a estas alturas del partido yo creo que tanto que se hable de una decisión estrictamente técnica, hay que conocer. Nadie dice que se conozcan los detalles del análisis, porque en esa lista obviamente está... Pero el presidente no se refiere a esos, a cuál era mejor, si los norteamericanos o los franceses o los suecos, sino a que es mejor que una decisión así de complicada la tome otro gobierno más estable, más legítimo que el mío. Eso es más o menos lo que eso no lo dijo cuando asumió la presidencia, dijo que él iba a seguir ejecutando una política que ya se venía dando. Hay que recordar que el anuncio oficial de la decisión del gobierno de adquirir aviones de combate de primera línea supersónicos viene desde fines del año 2004 con el gobierno de Dina Boluarte. Se intensifica con el gobierno de Gerí, quien tuvo, nos guste o no, una política exterior mucho más alineada a los Estados Unidos. Hay que recordar que el canciller de Cela estuvo en el Comité de Fuerzas Armadas del Congreso de los Estados Unidos en el mes de noviembre, habló con Marco Rubio, vino una delegación norteamericana del FBI y de otras agencias del Departamento de Justicia para el tema de crimen organizado, y el corolario de todo esto fue la designación unilateral en enero de socio de aliado external al Perú. Es decir, el Perú ha dado demasiados pasos, muchos pasos, en un alineamiento en temas de seguridad con Estados Unidos, termino el apunte, para terminar con un exabrupto, digamos, que no se condice con toda esa línea que se han dado estos últimos meses de acercamiento a los Estados Unidos, porque realmente no se ha considerado la variable del impacto que iba a tener esta abrupta decisión de último minuto en el sentido de ralentizar o patear, porque tampoco, digamos, no está claro el discurso presidencial en esto. Lo que le ha dicho es que no se opone a la compra, sino que la deja al otro gobierno. Bueno, eso no fue lo que dijo inicialmente, ¿no? Claro. En entrevista con RPP. Y tampoco fue lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros hace 2 semanas, ¿no? Entiendo eso. Ahora, esta compra, esta inversión es prioritaria, o sea, es prioridad, ¿cree usted, por encima de invertir ese dinero, ese monto, ese capital en
programas sociales en beneficio del país, porque esa es la idea también que ha expuesto el presidente. Por claro, eso no lo hago. Idea que no estaba inicialmente en su declaración. Entiendo, ¿no? pero... Exactamente. Desde mi punto de vista, sí, yo sé que es una cifra alta, pero es importante subrayar que en los últimos años, repito, las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas se han perdido. ¿Y por qué aviones y no otras herramientas para una hipótesis de defensa bélica? Perdóname, Fernando, se están adquiriendo aviones de transporte muy necesarios. Viene ahora un Boeing 737-800 que ha sido adquirido para recuperar las capacidades en materia de transporte. Entiendo que también ya está comprometida la adquisición de un avión Spartan italiano, ya tenemos 4. Parece que viene un quinto. Hay que recordar que históricamente la Fuerza Aérea compraba... ¿Y cómo estamos en materia de protección ante ataques con misiles, por ejemplo, que es lo que vemos que sucede en el mundo? Bueno, ese sistema de defensa aérea también. Es decir, nosotros hemos tenido un bajo gasto militar y efectivamente nuestro parque militar está bastante, deteriorado, y es obvio que tenemos que tener varias prioridades, entre ellas aviones, sistema de defensa aérea, transporte. ¿Esta postergación, cree usted, Andrés, pone en tela de juicio o en riesgo lo que significa la defensa y seguridad nacionales? Sí, en la medida en la que además en América del Sur estamos en un proceso de recuperación de capacidades. Argentina acaba de comprar aviones, Colombia acaba de comprar aviones, Chile ya lo hizo hace algún tiempo y está recuperando sus capacidades. Brasil lo ha hecho. Si es por un tema ideológico en el cual si el presidente se opone, habría que recordar que los aviones F-16 norteamericanos fueron adquiridos en Chile por 2 gobiernos socialistas. O sea, los socialistas sudamericanos también compran aviones. Las armas no tienen ideología. No tienen ideología. Ricardo Lagos, que compró los 10 primeros aviones F-16 Block 50, y Michelle Bachelet, que era ministra de Defensa y como presidenta compró los 34 aviones complementarios F-16 MLU Holanda. Así es que si de izquierda se trata, los izquierdistas en América Latina también compran aviones norteamericanos. Y respecto a la posibilidad que tú todavía ves, faltan unos meses para que acabe el gobierno, el presidente ha hecho declaraciones, pero podría evaluarlas y de repente decir, bueno, voy a firmar ese arreglo. ¿Lo podría hacer con el embajador Navarro? Me imagino que ya con la edad del presidente dirá, yo no vuelvo a hablar con este señor que siendo embajador me ha amenazado. Quiero hablar más arriba. Quiero hablar con Donald Trump o con Marco Rubio, el secretario de Estado. Yo creo que es un problema para comenzar de comunicación. Y en segundo lugar, expresar que efectivamente no se ha considerado en esta decisión el impacto que tenía la relación bilateral con los Estados Unidos. De tal manera que este es un tema de difícil pronóstico y de también una inmediata acción del canciller de la República, que tiene una gran tarea de ver cómo recompone inicialmente esta relación que se ha deteriorado luego de muchos meses en unas cuantas pocas horas. Ahora, el presidente dijo en RPP que él pues estaba en otro nivel, que no podía discutir con un embajador, que al parecer el embajador estaba mal informado y que él estaba pensando en la posibilidad de conversar con el propio presidente Trump para aclararle este tema. Esto es una copia de lo que dijo el presidente Boric cuando estaba en el poder y su canciller Alberto Van Claveren, cuando Marco Rubio llama por teléfono a Boric y Boric, el presidente socialista, le dice, yo no hablo con cancilleres porque sostengo mucho la jerarquía presidencial y solamente hablo con Trump. O sea, si de gestos autonomistas se trata, en fin, no sé si esto resuelve las cosas. Pero podría hablar con Marco Rubio, más